A todos y todas, bienvenidos a esta nueva actividad de este ciclo dentro de la Semana UNIPE, ciclo que titulamos Diálogo con Historiadores, bajo la coordinación de Darío Pulfer y mía. En esta oportunidad estamos presentando diversas conversaciones relacionadas al estado de los estudios sobre peronismo en los años 70, y bueno, con la intención de recuperar y problematizar, como su nombre lo indica, el estado de la cuestión, las discusiones principales, las principales áreas de vacancia también, si se pueden abordar, o por lo menos si las podemos pensar después de las exposiciones. Y siempre nos interesa remarcar que le llamamos diálogo con historiadores, pero se trata de un diálogo interdisciplinario. Muchas y muchos no somos historiadores. Yo, por ejemplo, no lo soy. Y nos interesa remarcar ese diálogo entre disciplinas que siempre es tan fecundo. Hoy nos toca conversar sobre el tópico universidad, intelectuales, literatura y política editorial. Y para eso invitamos a Analía Gómez y a Cecilia Gascó, a quienes voy a presentar, así después les doy la palabra. Antes quería remarcar también que algunas cuestiones que venimos charlando también en el marco de la Semana UNIPE y en las actividades de los días anteriores, de la importancia, ¿no?, de estos espacios. Esta charla después queda grabada, se sube al canal de YouTube de la universidad y es una herramienta también para la difusión del conocimiento. Se utilizan en docencia, son herramientas pedagógicas, también en el marco de fortalecer, ¿no?, la universidad pública, sobre todo en este contexto, en este momento. También está sucediendo en el Congreso de la Nación una feroz represión en la marcha convocada por los jubilados, pero que también trasciende el propio reclamo. Y bueno, no quería dejar de repudiar lo que está sucediendo en este instante. Bueno, voy a pasar entonces a presentar a las expositoras del día de hoy. Analía Gómez es historiadora, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján, donde también ejerce como profesora. Investiga temáticas referidas a la historiografía argentina reciente, la historia reciente de Luján y a las políticas universitarias durante las décadas de 60 y 70. En efecto, es autora del libro Universidad y Políticas Universitarias, Proyecto, Creación y Primeros Años de la Universidad Nacional de Luján, 1969-1976. Y Cecilia Gascó es licenciada en Ciencias de la Comunicación, profesora y magíster en Historia, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Nacional de La Matanza. Integra el grupo de estudios sobre peronismo en la Facultad de Ciencias Sociales y trabaja temas relacionados a la historia intelectual, historia de los intelectuales y peronismo. En este momento está elaborando su tesis doctoral sobre la trayectoria de Aníbal Ford. Así que, bueno, simplemente eso. Una vez que terminemos de escuchar a las expositoras, vamos a abrir los micrófonos a la participación. Pueden levantar la mano en ese momento para pedir la palabra, o directamente también se puede usar el chat. Preferentemente tomar la palabra vía micrófono, que hace más fácil el diálogo. Así que bueno, Analía, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un gran gusto, ¿no?, compartir este ciclo de diálogos, de intercambios tan necesarios para pensar la universidad, para seguir investigando sobre la universidad, sumándome a esto que vos decías recién, Sergio, repudiando lo que está sucediendo ahora en el Congreso
y, digamos, pensar la universidad también significa defender la universidad pública en estos tiempos que está siendo también tan atacada. Ante todo, quiero agradecer muy especialmente la convocatoria de Sergio y de Darío para participar en estos encuentros, en estos diálogos que vamos a tener, y que la verdad que me parece que son muy importantes, ¿no? Vuelvo a compartir lo que decía Sergio, de que estos lugares de encuentro, de diálogo entre historiadores, cientistas sociales, son los que nos permiten de alguna manera poner en común nuestros objetos de estudio, relacionarlos, ¿no? E ir profundizando y tejiendo redes, ¿no? Entre investigadoras e investigadores de distintas universidades públicas, ¿no? Porque también es importante en este sentido, demostrar a la sociedad que la universidad pública construye conocimiento. En tiempos de posverdad es tan importante demostrar los conocimientos que construimos, difundirlos y divulgarlos. Así que muy agradecida por la invitación a Sergio y a Darío. También es un enorme gusto compartir este encuentro con Cecilia, a la que conocí no casualmente en unas jornadas en las que también lo conocí personalmente, aunque ya lo venía leyendo desde antes, a Sergio, que se realizaron en el 2023, tituladas El 73 a debate, justamente por la conmemoración de los 50 años del retorno del peronismo al gobierno. Y en esas jornadas yo presenté una ponencia dedicada a la Universidad Nacional de Luján, a sus primeros años, que como bien decía Sergio, es el tema al que me vine dedicando y abocando en los últimos años. Como ustedes sabrán, o si no les cuento, la Universidad Nacional de Luján es una de las universidades creadas en lo que fue el llamado Plan Tacchini. El Plan Tacchini fue presentado en distintos formatos, pero a partir de 1968 por Alberto Tacchini, que era por entonces, en el año 68, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y en ese plan proponía, ante una universidad que tenía cada vez más estudiantado, crear nuevas universidades que a su vez sirvieran al desarrollo de la región donde esa universidad se iba a crear. Él proponía, después fueron muchas más las universidades creadas en el marco de ese plan, pero él proponía inicialmente crear una universidad en Zárate, una en Río Cuarto, una en la zona sur de Buenos Aires, otra en la zona patagónica austral, sin especificar demasiado, y otra en Luján. La primera de esas universidades creadas en el marco del Plan Tacchini fue en la Universidad de Río Cuarto, en 1971. Y el 20 de diciembre se crea la universidad, de 1972 se crea la Universidad Nacional de Luján. Así que, como se imaginarán, esa universidad abrió sus puertas. De hecho, su primera clase se dictó el 1 de septiembre de 1973, en pleno contexto, ¿no?, del gobierno peronista, de la política universitaria del gobierno peronista en principio del 73, ¿no? Porque, bueno, es un periodo que tiene muchos momentos que tendríamos, o algunos momentos que tendríamos que desagregar. También ustedes sabrán que la Universidad Nacional de Luján fue la única universidad completamente cerrada por la última dictadura cívico-militar, así que bueno, en estos tiempos justamente me estoy dedicando a la investigación de qué ha acontecido en la universidad en la UNLU, durante la última dictadura, y tratar de avanzar en explicaciones de por qué fue cerrada esta universidad. Bueno, dicho esto, ahora sí voy más específicamente al tema que nos convoca hoy, aunque parte de la historia de la universidad en sus primeros años de funcionamiento forman parte de este periodo y de este momento que vamos a abordar, que es justamente el estado de los estudios dedicados a la universidad durante los años 70 y más específicamente durante los años del peronismo en el gobierno durante esa década. Y pensar los años 70 a veces nos lleva a un poquito más atrás, a retomar algunos procesos que empezaron a fines de la década del 60, pero también hoy se está avanzando sobre la década del 80, o sea que hablar de estas décadas del 60, 70, del 80, nos remite a pensar que nuestros objetos de investigación, en este caso la universidad, durante estas décadas, están enmarcadas en un campo de conocimiento, en un campo historiográfico que
lo conocemos con el nombre, por lo menos en Argentina, de historia reciente. Desde que existe la historia reciente como campo de investigación, por lo menos en nuestro país, desde los años 2000 aproximadamente, la verdad que ya no podemos hablar del pasado sin más. Tenemos que hablar de un pasado histórico y de un pasado reciente. Porque este pasado reciente que distintos cientistas sociales, historiadores, cientistas políticos abordamos, tiene características particulares. Podríamos nombrar muchas, pero yo quisiera mencionar dos inicialmente. Una es que muchas de las temáticas, de las problemáticas, de los objetos de investigación que tenemos, quienes nos dedicamos a la historia reciente, no están cerrados en nuestro presente. Por dar tan solo un ejemplo, y si nos remitimos a lo que fue la última dictadura cívico-militar, hoy se están sustanciando, afortunadamente, se siguen sustanciando juicios a quienes ejercieron la represión. O sea que en nuestro presente todavía esos procesos están abiertos, por mencionar tan solo esto como ejemplo. O han tenido un fuerte impacto que en nuestros días lo seguimos vivenciando. Por otra parte, la historia reciente nos permite, a quienes nos dedicamos a ella, si es que queremos, porque no es una obligación hacerlo, por supuesto, construir nuestra propia fuente de información, porque tenemos la posibilidad de acceder al testimonio de aquellas personas que han vivenciado, que han experimentado, ¿sí?, estos acontecimientos, estos momentos que abordamos. Y la verdad que, digamos, pensar esta historia reciente nos remite también a preguntarnos cuáles son los temas que se han investigado y que se siguen investigando. Inicialmente diríamos que el estudio de las organizaciones político-militares que surgieron a fines de los 60 fue un tema que convocó a gran cantidad de cientistas sociales, de historiadores, a trabajarlas, a investigarlas. El rol de las y de los jóvenes, ¿no?, como un actor clave en distintos espacios estudiantiles, políticos, culturales, en las décadas del 60 y del 70. La historia política, la nueva historia política, ¿no?, sobre este periodo. Y también empiezan los estudios sobre la universidad y sus actores, ¿sí?, que se empieza a constituir en un campo de investigación no menos importante dentro de la historia reciente, que yo creo que hoy es un campo de investigación muy instalado, consolidado y con fuertes proyecciones. Ahora bien, antes de pasar a cómo se conforma este campo de estudios sobre la universidad y sus actores, ¿cuáles serían las primeras publicaciones en la transición democrática que comenzaron a abordar lo que aconteció en la universidad durante, sobre todo, los años 70, y específicamente vamos a mirar los años del peronismo en el gobierno durante esa década del 70? Yo creo que ahí tenemos que remitirnos a un par de libros que ya podríamos decir que son clásicos, ¿no?, como para el estudio de la universidad, muy tempranos, ¿sí?, publicados ambos en el 85, recientemente iniciada la transición democrática. Uno de esos libros es de Daniel Cano, que fue docente de la Universidad Nacional de Luján, un libro que se llamó La educación superior en la Argentina, y cuando él aborda el periodo 1966, porque sabemos que ese es otro momento, ¿no?, que condensa la historia reciente en Argentina, cuando comienzan los gobiernos de la autollamada Revolución Argentina. Daniel Cano, ahí al referirse al periodo 1966 al 76, va a destacar algunas temáticas, ¿no?, que no son temáticas profundizadas, pero que empiezan a señalarse en el estudio de la universidad para este periodo, como la politización y la radicalización estudiantil, la política del Onganiato, ¿sí?, respecto a los universitarios, que pasó de una fase represiva a una fase de pensar cómo descongestionar estas universidades nacionales existentes al momento que tenían cada vez más estudiantes. Va a hacer referencia también al Plan Tacchini y va a señalar sobre todo
las diferencias de la política universitaria en los primeros años del peronismo en el gobierno a partir del 73, bajo dos ministros completamente diferentes en su política universitaria. El primero, que fue Tayana, y el ministro que lo sucedió, que va a ser Ivanišević, que provienen, ¿sí?, del peronismo, pero de vertientes diferentes, ¿no? Tayana vinculada a la izquierda del peronismo e Ivanišević a los sectores más conservadores, ¿sí?, del peronismo, perdón. Otro libro también del 85 que aborda este periodo es el libro Universidad, Política y Sociedad de Augusto Pérez Lindo, donde analiza las múltiples relaciones, ¿no?, entre universidad y sociedad, y al dedicarse a los años específicamente del peronismo y de la política universitaria del peronismo, va a señalar específicamente los objetivos implícitos, por decirlo de una manera, del Plan Tacchini, o por lo menos del gobierno, el último gobierno de la Revolución Argentina, que va a implementar la creación de nuevas universidades, donde el objetivo no es tan solo crear universidades, porque hay muchos estudiantes en otras, por ejemplo, en Buenos Aires, en La Plata o en Córdoba, por nombrar algunas. El objetivo no era solamente crear universidades que ofrecieran carreras para servir al desarrollo regional. El objetivo implícito también, eran esos los objetivos, pero el objetivo implícito también era descongestionar estas universidades, donde el hecho de que hubiera más estudiantes no era solo una cuestión numérica, era una cuestión de que esos estudiantes se encontraban, se organizaban, empezaban a resistir a las políticas, ¿sí?, de los gobiernos de la Revolución Argentina, y por lo tanto, digamos, dice Pérez Lindo, ahí hay otros objetivos políticos más allá de los académicos en el plan de creación de nuevas universidades. Y cuando habla de la universidad peronista, así la llama la deriva de la Universidad Peronista entre el 73 y el 76, justamente por estos vaivenes en la política universitaria a partir de los perfiles y de las políticas tan distintas de los ministros Tayana, por un lado, e Ivanišević por el otro. Estos serían, como les decía recién, los primeros trabajos. Fíjense que son muy tempranos, ¿sí?, ya son del 85, abordando un periodo muy inmediato a sus publicaciones, inmediatamente anterior, pero la formación, como les decía antes, de un campo de estudios de las universidades y de sus actores, podríamos ubicarla promediando la década del 90. Esto lo digo en función de lo que dicen otros autores, por ejemplo, Germán Soprano, o historiador él, o Pedro Croix, ¿sí?, sociólogos, donde hay cierto consenso en que el hecho de la discusión, se acordarán de lo que fue la Ley de Educación Superior, hizo que la universidad concentrara interés para muchos académicos, para muchos cientistas sociales, historiadores, y por lo tanto se comenzara a convertir en un objeto de estudio, ¿no? Es decir que, de alguna manera, promediando los 90, podríamos decir que la universidad empieza a ser más estudiada, ¿sí?, las políticas universitarias, las historias de cada una de las universidades. A partir de ese momento. Y de hecho hay algunas publicaciones, programas de investigación que dan cuenta de esto. Por ejemplo, la revista Pensamiento Universitario, una revista que surge en el año 93 por iniciativa del sociólogo Pedro Croix, en uno de los últimos números de la década del 90, tiene un dossier particularmente dedicado a pensar, a través de distintos artículos y autores, cuál debía ser la periodización para estudiar a las universidades, qué preguntas claves debían realizarse, pensarse por parte de distintos investigadores para este nuevo campo de conocimiento, qué relación tenía que existir entre la universidad y la investigación. Es decir, ese dossier manifiesta de alguna manera la necesidad de historizar a las universidades. Pocos años después, en el 2004, por ejemplo, se creó la REPESAL, voy a leer el nombre para no equivocarme, la Red Interuniversitaria para los Estudios de Política sobre la Educación Superior
en América Latina, que estuvo integrada por investigadores e investigadoras de las universidades de Rosario, de la Patagonia Austral, de San Luis, de La Plata, de Quilmes, de General Sarmiento, que fue su sede, y es una red muy interesante, fue una red muy interesante porque propició la investigación sobre diferentes problemáticas universitarias, históricas y actuales también, generando también jornadas de investigación, de intercambio, y publicando varios libros, muchos de ellos bajo el sello de la editorial Prometeo, por nombrar solo uno de ellos, un libro del año 2009 que se llama Políticas, Instituciones y Protagonistas de la Universidad Argentina. Entre otros académicos que formaron parte de la REPESAL en sus orígenes está Germán Soprano, que nombraba recién, Eduardo Rinesi, Claudio Suaznavar, Mónica Marquina, ¿sí? Carlos Mazzola. Es decir, que esto también denota, esta red, el interés por estudiar las universidades. Y para quienes somos historiadoras e historiadores particularmente, hay un libro que fue clave para pensar la universidad desde la historia y desde la historiografía, que es un libro del año 2005 que publicó Pablo Buchbinder bajo el título de Historia de las Universidades Argentinas. Es un libro donde él aborda, digamos, desde la creación de la Universidad de Córdoba, ya por el siglo XVII, hasta ¿sí? La reforma universitaria de la década de 1990, pero a mí me parece importante señalar el enfoque que Pablo proponía en ese libro, que hoy nos puede parecer una obviedad, pero que en ese momento, ¿sí? Sobre todo para las y los historiadores, fue como abrir, digamos, una perspectiva de análisis. En las primeras páginas del libro, cuando Buchbinder presenta lo que va a ser su historia de las universidades, dice que la historia de las universidades no puede dejar de estudiarse sin ponerla en relación con los procesos culturales, políticos, sociales, más amplios que tuvieron lugar en la historia de nuestro país. Y vuelvo a decir, esto parece una obviedad, pero las historias, ¿sí? De universidades, de muchas universidades que existían hasta ese momento, eran historias como muy autorreferenciadas en la propia institución. Y esto tiene que ver con que muchas historias de las universidades, que son una gran fuente también para quienes nos dedicamos a ellas, fueron escritas por ejemplo, en el marco de conmemoraciones, cuando la universidad cumplía 25 años, 50, 100, dependiendo de qué universidad estemos hablando. Por eso es tan importante salir de la historia tan solo institucional para ponerla en relación con, como nos proponía Buchbinder ya desde el 2005, con los procesos más amplios que se están dando en el país y también ponerla en relación con la política universitaria en general. Y me atrevería a decir, no, estoy convencida que también hay que ponerla en relación con los actores locales con los cuales esas universidades también dialogan, ¿sí? Es algo que yo intenté hacer mucho cuando trabajé sobre la Universidad Nacional de Luján, pensarla en relación también con la comunidad de Luján y con los y las actoras de la comunidad local. Bueno, en este libro, Pablo Buchbinder, en el capítulo 9, se va a dedicar sobre todo a la historia de las universidades nacionales en los años 60 y 70, destacando, bueno, obviamente para los años 60, ese camino hacia la masificación de la universidad, pero también cuando comienza el primer gobierno de la Revolución Argentina, después del golpe del 66, como hay una interrupción en muchas universidades de proyectos renovadores, sobre todo en la historia y en la sociología, como consecuencia de que muchos docentes fueron dejados cesantes, como consecuencia de que algunos tuvieron o decidieron exiliarse, y cuando va a referirse a los años 73 y 74 específicamente, también va a señalar esta diferencia en las universidades nacionales bajo el ministerio de Tayana, ¿sí? Y de Ivanisevic después, que son políticas muy distintas, como les venía diciendo. Y si me permiten, siguiendo con
con los trabajos de este historiador, que es Pablo Buchbinder. Él estuvo coordinando, a partir del 2011, estuvo a cargo, en realidad, de un programa muy interesante en la Universidad de Buenos Aires, que fue el programa Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, que se crea en el año 2011 con el fin de llegar al 2021, año, ¿no?, del bicentenario de la UBA, y tenía como uno de sus principales objetivos este programa formar justamente investigadores especializados en el estudio de problemáticas universitarias. Y la verdad que ha sido un programa muy exitoso porque al día de hoy, resultado de las investigaciones, de los proyectos que se enmarcan en ese programa, que estuvieron enmarcados en ese programa, se han publicado ya casi 20 libros, ¿sí? Entre ellos una historia de la Universidad de Buenos Aires en 4 tomos, que, bueno, el periodo que hoy nos interesa abordar es parte de un tomo que compila, ¿sí?, Sandra Carli, que después vamos a hablar de ella también. Bueno, como podrán observar, ¿sí?, a partir de estos ejemplos que di, podría dar algunos otros, pero bueno, por cuestiones de tiempo, vamos con estos en principio. Desde los años 90 y hasta ahora, el campo de estudio sobre la universidad no ha hecho más que crecer y abrir líneas de investigación. Y sobre todo, en este campo de estudio, las décadas del 60 y del 70 son particularmente atendidas, son décadas particularmente investigadas por distintos historiadores, sociólogos, ¿sí?, cientistas políticos también. Y esta década del 60 y del 70, como decía antes, se caracterizó, entre otras cosas, por el aumento de la matrícula estudiantil, ¿sí?, del estudiantado en las universidades. Y el movimiento estudiantil también fue muy, muy trabajado y sigue siendo muy trabajado. Y quisiera señalar como ejemplo al grupo de investigadores del movimiento estudiantil, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que ha realizado desde hace ya muchos años jornadas en las que podemos encontrar muchas ponencias que reconstruyen no la historia del movimiento estudiantil en general, o también, pero se han dedicado al estudio de movimientos estudiantiles, de agrupaciones estudiantiles en distintas universidades, que eso también es lo importante, ¿no? Poner el foco en distintas universidades nacionales y ver qué estuvo sucediendo en ellas. Muchas de esas investigaciones fueron publicadas en libros y tienen, entre otros autores, por ejemplo, también a Pablo Buchbinder, a Pablo Bonavena, a Juan Califa, a Mariano Millán, que cuentan además con una muy prolífica investigación, ¿sí?, y producción sobre el movimiento estudiantil. Llegamos a este punto, a mí me gustaría también señalar una serie de artículos que son de principios de los años 2000, que van a abrir puertas a profundizar la investigación sobre lo que vamos a llamar la peronización de los universitarios. A principios de los años 2000 hay trabajos de varios, ¿sí?, historiadores. Me voy a referir a alguna publicación de María Cristina Torti, específicamente de Ana Barleta, historiadora en la Universidad Nacional de La Plata, que estudiaron esto que se va a llamar la peronización de los universitarios, ¿no? Ana Barleta, sobre todo, va a retroceder un poquitito más atrás y va a ver el proceso de desperonización, que sabemos que a partir del 55 no fue solamente para los universitarios, hubo un intento de desperonización, ¿sí?, en todos los ámbitos. Digo intento porque afortunadamente no se logró, pero va a mirar especialmente cómo a partir del 66 en algunas universidades hay un proceso de peronización de los actores universitarios. Y cuando me refiero a los actores universitarios es porque Barleta ve, ¿sí?, específicamente profesionales e intelectuales, ¿no?, que transitaban la universidad, que empezaban a redefinir su rol,
no tenían que ser tan solo académicos, sino que tenían que, digamos, ponerse al servicio de algún tipo de demanda política, social. Hay una politización, por decirlo de alguna manera, de ciertos intelectuales, docentes de las distintas universidades. También, ¿sí?, observa el crecimiento, ¿no?, de agrupaciones estudiantiles que se definen como peronistas. Analiza una experiencia muy interesante que ahora después voy a retomar, que fueron las llamadas cátedras nacionales. Las cátedras nacionales fue un conjunto de materias, de asignaturas, perdón, que se dictaron en la Facultad de Filosofía y Letras entre 1967 y 71, que tuvieron entre algunos referentes a Justino Farrell, un sacerdote tercermundista, graduado en Sociología, a Gonzalo Cárdenas, ¿sí?, también un exponente del catolicismo renovador, que hicieron, ¿no?, de alguna manera, de la politización del conocimiento el eje central de esas materias que dictaban, como Introducción a la Sociología, que estuvo a cargo de O'Farrell, por ejemplo, o Historia Social Latinoamericana, a cargo de Cárdenas. Y lo que observa Barletta también, ¿sí?, en estas primeras publicaciones de principios de los 2000, es, digamos, algunas publicaciones, ¿no?, asociadas a las cátedras nacionales, como la revista Envido, la revista Antropología del Tercer Mundo, donde, bueno, la discursividad del peronismo, las nuevas miradas de ese peronismo que conjugaba en los años 60, ¿sí?, y principios de los 70, peronismo, catolicismo, el acercamiento también con sectores marxistas, cómo circulaban, ¿sí?, en estas producciones. De ahí, ¿no?, esta categoría de peronización de los universitarios, que abre líneas de investigación, vuelvo a decir, que han profundizado algunos otros estudiosos, como por ejemplo Nicolás Dipp, para nombrar en principio. Nicolás Dipp, que es licenciado en Sociología, también doctor en Historia, se ha dedicado a estudiar específicamente lo que fueron las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de los sectores estudiantiles y docentes, ¿sí?, también en la Universidad de Buenos Aires. También profundizó en el estudio de estas revistas que les comentaba recién, Antropología del Tercer Mundo y Envido, viendo ahí ciertos vínculos y reminiscencias del reformismo y, bueno, la fuerte impronta peronista. Y la verdad que mucho de su recorrido sobre estos temas lo podemos encontrar en un libro para mí bellamente titulado Libros y alpargatas, subtitulado La peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires entre los años 66 al 74. Fíjense cómo el 74 es un corte, ¿no?, al momento de estudiar la universidad en los años 70. Bueno, siguiendo con cómo estos trabajos de Barletta, ¿no?, abrieron líneas, acá me voy a remitir a los trabajos de Sergio, ¿sí?, que también ha explorado muchísimo, lo que ha sido la Universidad de Buenos Aires en un periodo muy particular, que es 73 y 74. Es un periodo realmente muy acotado, pero de tanta intensidad, tan vertiginoso, que tal como Sergio dice en algunas de sus tantas publicaciones sobre el tema, fue una experiencia que su institucionalización y su desarrollo fue, digamos, en el tiempo tan acotado, que cayó, acotado temporalmente me refiero, ¿no?, que fue una experiencia que durante mucho tiempo cayó en el olvido, ¿sí?, en el olvido en el sentido de que no se le investigó en profundidad. Y Sergio desde muchos años, ¿sí?, hace una investigación sobre esta experiencia de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, que es el nombre que la UBA tuvo entre el 73 y el 74. Después me corregirá Sergio en algún caso, pero bueno, él entre sus primeras investigaciones busca un poco el origen de esa experiencia de la UBA del 73-74 y
traza, ¿sí?, un enlace con lo que había sido la experiencia de las cátedras nacionales, analiza también en profundidad la ley Tayana, y acá me voy a permitir, antes de continuar con las publicaciones de Sergio, o con el trabajo de Sergio, para hacer referencia a la ley Tayana, que es una ley que se sancionó, pero nunca llegó a estar en vigencia, porque tras la muerte de Perón y el acceso al gobierno de María Estela Martínez y el cambio de ministro, que va a ser Iván Isevich, al que ya nombré en varias oportunidades, esa ley va a quedar sin poder aplicarse. Y es una ley muy interesante porque a diferencia de otras leyes universitarias anteriores, Tayana anuncia, hace una convocatoria en junio, si mal no recuerdo, del 73, para que graduados, docentes, estudiantes de las universidades, también actores, ¿sí?, de la sociedad argentina nucleados, por ejemplo, en la CGT, en la Confederación General Económica, en la UIA, opinaran sobre cómo debía ser esa ley universitaria, ¿sí? Es decir, que se buscaba ampliar la convocatoria a discutir la universidad, no tan solo a los académicos, sino a otros actores de la sociedad y de la propia universidad. Esta ley, como les decía, no llegó a entrar en vigencia, pero tenía una serie de algunas continuidades, ¿no?, respecto a la ley anterior, como por ejemplo que las universidades tenían que seguir sirviendo al desarrollo regional, pero aparece un vocabulario y unas ideas fuerzas, por decirlo de alguna manera, completamente distintas, ¿no? Esta ley, que lamentablemente no llegó a aplicarse, pero propiciaba que la universidad tenía que servir, y acá aparece un lenguaje, un vocabulario político nuevo, muy vinculado al peronismo, tenía que servir al pueblo trabajador, tenía que servir a la independencia tecnológica y económica, tenía que sustentarse en valores de solidaridad social. Así que, como verán, era una ley que proponía, ¿no?, una universidad para el pueblo, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, y así queda expresada en mucha parte de la letra de esta ley. De hecho, Tayana, en varias de sus intervenciones públicas como ministro, solía decir: la universidad no es una isla. Por eso la necesidad de comunicarse con otros actores de la comunidad nacional. Ahí claramente hay una diferencia entre lo que fue la política del peronismo, de este primer gobierno peronista del periodo 73-76, respecto a lo que había sido la política universitaria de la revolución, de la autollamada, siempre aclaro, ¿no?, de la autollamada Revolución Argentina. Otra diferencia podemos encontrarla en la apelación a los jóvenes. Durante los gobiernos de la dictadura iniciada en el 66, más bien lo que se buscó es contener la movilización juvenil, reprimirla, ¿no?, porque también se lo hizo. En cambio, la política universitaria de este primer gobierno peronista, o por lo menos hasta el 74, lo que busca es apelar a los jóvenes. Y a esto también se ha dedicado Sergio en alguna de sus publicaciones, revisando incluso, ¿no?, cómo el propio Perón, desde el exilio, había repensado la relación con los jóvenes universitarios, con los estudiantes universitarios, que en años anteriores así habían sido más bien antiperonistas, ¿no? Entonces, cómo revisar esa relación para encontrar en los estudiantes universitarios también una base de apoyo y de legitimidad. Por otra parte, ¿sí?, y siguiendo de alguna manera con esta importancia, ¿no?, que tiene la juventud en el marco de las universidades, Sergio y también Nicolás Dib se han dedicado a trabajar específicamente lo que ha sido la juventud, el rol que ha tenido la juventud universitaria peronista, que fue creada en el año 73, que, como bien ha señalado en sus investigaciones Nicolás Dib, es un poco el resultado de distintas agrupaciones juveniles del peronismo,
con organizaciones estudiantiles previas, ¿no?, que ya habían entrado en un proceso de peronización en los años anteriores. La verdad que a mí me parece muy importante estos trabajos porque han profundizado mucho, sobre todo en este caso en la historia de la Universidad de Buenos Aires más específicamente, y bueno, invitarlos a leer estos libros. El libro de Sergio se llama La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, la reforma universitaria de la izquierda peronista, abordando justamente este periodo 73-74. Otros historiadores también se han dedicado a las políticas del peronismo para las universidades, entre ellos, por ejemplo, Aritz Recalde, que ha estudiado el rol de los intelectuales, también, ¿sí?, el rol del movimiento estudiantil durante distintos periodos. También ha trabajado, ¿sí?, lo que ha sido más específicamente la ley italiana, como también les decía, las cátedras nacionales, y esto lo podemos encontrar en varias de sus publicaciones, entre ellas en un libro que se llama Intelectuales, Peronismo y Universidad, que es del año 2016. Tiene un libro más reciente junto con Ernesto Villanuevo que se llaman Los 4 peronismos universitarios, así que también es una bibliografía para mirar. Otro tema muy abordado sobre la política universitaria para los años 60 y 70, que sería muy largo desarrollar acá, pero es muy interesante, que es el rol que han tenido distintos actores católicos, ¿sí?, en la educación superior. A este tema se ha dedicado con mucha profundidad, ¿sí?, la historiadora Laura Rodríguez, que tiene un libro también que invito a leer, que se llama Universidad, Peronismo y Dictadura, que aborda estos 10 años que fueron del 73 al 83. Pero bueno, tiene trabajos que abordan el rol de los actores católicos durante este periodo y antes también. La verdad que podríamos seguir referenciando, y la verdad que acá voy a pecar de quizá no nombrar tantos otros colegas que se dedican a la historia de la universidad, pero bueno, hay que pensar un poco en el tiempo de la exposición, pero bueno, por nombrar un ejemplo, los trabajos de Patricia Orbe sobre la Universidad Nacional del Sur, por mencionar un ejemplo. Pero volviendo a lo que decía al principio, como ustedes podrán observar, claramente la universidad y sus actores hoy constituyen un campo de investigación sólido, consolidado. Esto se puede ver cada vez en más jornadas, en las mesas que hay en las distintas jornadas y más jornadas específicamente sobre este tema. El encuentro que hoy estamos teniendo es una muestra de eso. Una cantidad de artículos en publicaciones especializadas, libros, es decir, hay una gran cantidad de conocimiento producido sobre este tema. Y un poco lo que decía Sergio en la presentación, ¿no? ¿Qué temas podrían profundizarse o qué temas están vacantes o qué temas se están iniciando, ¿no? Y están en un proceso de desarrollo hoy por hoy sobre la universidad, las universidades y sus actores. Como yo les decía, y afortunadamente sigue en crecimiento, el movimiento estudiantil ha sido y sigue siendo muy estudiado, pero a mí me parece que sería interesante, aunque hay ya algunos trabajos, yo algo exploré para el caso de la Universidad Nacional de Luján, me parece que sería muy importante profundizar el estudio de las asociaciones o de los gremios docentes y no docentes en las distintas universidades, porque eso nos permitiría seguir analizando la politización, la repolitización, los conflictos, las tensiones, las solidaridades de los actores universidades al interior de las casas de estudio, pero también en relación con los actores de las comunidades donde están emplazadas las universidades nacionales. Porque muchas veces uno encuentra que esos mismos trabajadores docentes, no docentes, bueno, los estudiantes, por supuesto, también, no solamente tienen una
militancia cuando son parte de gremios o movimientos estudiantiles dentro de la universidad, sino que también la tienen en su comunidad. Y reconstruir esos lazos, la verdad que me parece que es bien interesante para profundizar. De hecho, vuelvo a nombrarlo a Arit Recalde, él viene trabajando mucho, sobre todo sobre los trabajadores no docentes, tiene un libro publicado recientemente sobre la historia de la FATUM, así que bueno, es un tema a seguir trabajando y a seguir investigando. Hay también una serie de líneas de investigación en curso que me parece que son de lo más interesantes. Por ejemplo, una de ellas está vinculada al estudio de las carreras universitarias. Cada vez encontramos más trabajos dedicados a estudiar el porqué de determinadas carreras universitarias en algunas universidades nacionales, o cómo han ido cambiando, se han modificado ciertas carreras a lo largo del tiempo. Por dar algunos ejemplos, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, de Guadalupe Sella, ¿sí? Dedicado a la formación de profesores de historia en la Universidad de Buenos Aires entre los años 73 y 83. Hay trabajos sobre la renovación disciplinar en la Universidad de La Pampa, trabajos que vienen de la mano de María de los Ángeles Lancilota. Y perdón por lo autorreferencial, pero bueno, yo estoy participando desde el año pasado en un proyecto de investigación en la Universidad de Luján, donde justamente estamos trabajando sobre las carreras de educación. Cuando la universidad abre sus puertas, y las abre porque previamente hubo un estudio de factibilidad presentado al Ministerio de Cultura y Educación para crear la UNLU, ahí se habían diseñado 3 grandes áreas de carreras: minoridad y familia, las carreras vinculadas a producción, transformación y comercialización de alimentos, y las carreras de educación. En este proyecto nos estamos preguntando por qué las carreras de educación en la UNLU. Y con una de las miembros, ¿sí? de este equipo de investigación, estamos viendo que ahí hay un actor clave, ¿no? No me voy a extender porque si no me voy a poner a hablar de este proyecto en particular, pero que fue Emilio Mignone, una persona no menor en la historia de la Universidad de Luján, porque fue su segundo rector entre los años 73 y 76, y fue quien redactó buena parte del estudio de factibilidad. ¿Y por qué decimos que fue un actor clave para pensar las carreras de educación? Porque antes de crearse la universidad, antes, por supuesto, de que Mignone fuera parte de este proyecto que da origen a la UNLU, había tenido todo un recorrido en educación. De hecho, durante el primer peronismo había estado en el área educativa en la provincia de Buenos Aires entre el 49 y el 52, después tuvo a cargo un programa de becas en la OEA, cuando viviendo en los Estados Unidos, cuando vuelve a la Argentina va a estar a cargo del sector de educación del CONADE, del Consejo Nacional de Desarrollo, fue subsecretario de Educación. Y cuando uno leemos lo que Mignone producía en ese recorrido, vemos que después se plasma en la universidad, ¿no? Con estas carreras de educación. Así que, bueno, el estudio de las carreras, fíjense que no es para estudiar las carreras solamente en sí mismas, sino, ¿no? Cómo llegan de la mano de determinados actores, en este caso, sí, de Mignone. Y otra línea de investigación, y ahora sí para ir terminando y dándole paso a mi compañera, a Cecilia, que se está trabajando muy, muy particularmente, son las trayectorias intelectuales. Y la verdad que cada vez encontramos más publicaciones dedicadas al tema. Por mencionar un ejemplo de un libro muy reciente del año 2023, que compila, ¿sí?, la doctora en educación Sandra Carli, que nombraba antes, que se llama La Universidad como espacio biográfico, un libro donde se dedica a distintas trayectorias universitarias. Es muy interesante porque trabajar las trayectorias universitarias permite ver, como dice Carli, ¿no?, esa frontera siempre porosa, ¿no?, entre la universidad con el espacio público, con el espacio privado, reconocer las articulaciones entre proyectos intelectuales, individuales e institucionales, el armado de equipos de investigación. Y la verdad que cuando yo leía el libro de Sandra pensaba, qué interesante pensar
el rol de los universitarios, de los docentes universitarios, de equipos de investigación entre universidades. Y acá una invitación quizá a quienes trabajan en la universidad para este periodo del 70, que tiene que ver con una figura muy importante para la historiografía argentina, que fue Aide Gorostegui de Torres, de quien hablamos en alguna oportunidad con Cecilia, que tuvo un derrotero, ¿no? A raíz de haber trabajado en periodos muy convulsionados de la historia argentina y de la historia de la Universidad Argentina, y digamos, fue docente en la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional de Luján, se quedó sin trabajo cuando la universidad fue cerrada, vuelve a la Universidad de Luján cuando es reabierta, dirige la división de historia, así que bueno, ahí hay una trayectoria intelectual que nos permitiría recorrer la historia de dos universidades, ¿sí? Podría dar muchos otros ejemplos, pero quisiera señalar una trayectoria intelectual que Sandra Carli estudia en este libro que les acabo de nombrar, que es la de Aníbal Ford, ¿sí? Un egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, a principios de los años 60, fue docente, editor, escritor, militante político, investigador, con mucho protagonismo en los años 60 y 70, y a quien se viene dedicando especialmente Cecilia, así que bueno, los voy a dejar con ella. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, un llamado a seguir defendiendo esta universidad pública que investigamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, muy completa tu intervención, así que vamos a darle ya mismo la palabra a Cecilia. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Darío y Sergio por la invitación, como estuvimos agradeciendo a todos quienes participamos en estos encuentros. Gracias Analía. Yo voy a compartir un PowerPoint con algunas cuestiones, porque mi idea es presentar algunas interrogantes y algunos problemas, ¿no? Para investigar la relación entre peronismo, literatura, intelectuales. Así que, bueno, voy a empezar a compartir, espero que se vea bien. Ahí creo que ya se empieza a ver, ¿no? ¿Se ve? Sí, bien. ¿Cómo voy pasando? Eso no lo sé. Bueno, no sé dónde me sale. Sergio, si me puedes ayudar. ¿En qué botoncito? Calculo que tenés que ir a la ventana del PowerPoint para pasar. Ah, bien, bien. Al mío propio. ¿Ahí pasó, por ejemplo? Sí. Bien. Bueno, entonces, yo no los estoy viendo ahora, pero bueno, la idea es mantener esta charla e ir pasando entonces algunas cuestiones, algunos problemas, para pensar esta relación entre peronismo e intelectuales, peronismo y cultura impresa, retomar algunas cuestiones que también presentó Analía, y pensar, la invitación a que podamos dialogar sobre esto, cómo se expresó esta relación entre peronismo e intelectuales, peronismo y cultura impresa, a través de qué soportes, de qué registros, figuras, ámbitos de circulación de ideas, y especialmente a partir de qué relatos, conceptos y sentidos historiográficos fue estudiado ese vínculo, ¿no? Como venimos diciendo, estamos reunidos quienes venimos de la historia o de otras disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, siempre analizamos y pensamos los fenómenos sociales y políticos a partir de determinados conceptos, ¿no? Eso nos permite mirar, enfocar. Por eso la invitación es a pensar, a discutir, a través de qué conceptos fue pensada esta relación entre peronismo e intelectuales. Entonces, propongo 3 escenas, ¿no? Que son estas 3 que están viendo. Por un lado, una primera escena para retomar, como se ve a la izquierda, una intervención de Eduardo Romano en un debate que se produjo en abril de 1973 en la oficina del Escarabajo de Oro, una revista que había sido creada en 1961 por el escritor Abelardo Castillo
y que tenía en este momento también la subdirección de otra escritora, de Liliana Hecker. Ellos en abril, luego de las elecciones del 73, que le dio el triunfo al peronismo, arman un debate interno entre el staff para ver qué posición adoptar, ¿no?, ante el triunfo reciente del peronismo. Y ellos se autoidentifican como intelectuales de izquierda, es decir, ¿qué hacemos los intelectuales de izquierda ante este triunfo del peronismo? Y en la revista, que sale publicada en junio del 73, transcriben esa charla, ese largo debate de varias horas, ¿no? Entonces ahí yo copié un fragmento de un momento, que es esta primera escena que traigo, en la que ingresa a la oficina Eduardo Romano, un egresado de la carrera de Letras de la UBA, docente, poeta, compañero después de Aníbal Ford, esta figura que yo estoy estudiando y que Analía comentó. Él llega sin saber que se estaba produciendo ese debate. Entonces, luego transcriben esto, ¿no? Sorpresivamente llega Eduardo Romano, viene a buscar unos datos que no tienen nada que ver con esta reunión. Se le explica el motivo de la reunión, la posición del intelectual frente al peronismo. Romano cuestiona de entrada la palabra frente. Dice, yo soy peronista, no estoy frente al peronismo. Mejor se le contesta. Castillo resume lo dicho hasta el momento, Romano se sienta. La segunda escena es la de la mitad de la imagen y refiere a una entrevista que en 1970 Ricardo Piglia, escritor, crítico literario, historiador, su formación fue en historia, le hace a Rodolfo Walsh. Una entrevista que se tituló Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política. Esa entrevista fue publicada después, en el año 73, como prólogo a la publicación de ese cuento Un oscuro día de justicia, que también había escrito Walsh en el 67. Pero ambos textos salen publicados en el 73. Traigo esta escena de la entrevista porque con ese título y algunas cuestiones que vamos a plantear después, ya podemos remitirnos a cierto sentido historiográfico y narrativas retrospectivas que ven a los años 70 con una política que lo consume todo, ¿no? Y una cultura, unas prácticas culturales que quedan subsumidas a lo político, ¿no? Ya no había posibilidad de un arte autónomo, si eso es posible en algún momento. Y surge esa idea de que hay una práctica que recorría el mundo de los escritores y las escritoras. Había que dejar la pluma para tomar el fusil. Por otro lado, la tercera escena, que está a la derecha representada, en base a dos libros, ¿no? Uno, Hijos del Pueblo, Intelectuales Peronistas de la Internacional a la Marcha, de Guillermo Korn, que fue publicado en 2017, y otro muy reciente, de Omar Hacha, del 2024, Peronismo de Imprenta, comentarios sobre literatura y política. Y también hay una relación entre dos libros que nos viene bien para pensar los sentidos historiográficos sobre el peronismo. Y cito unas palabras de Hacha con las que abre el libro. En su libro Hijos del Pueblo, Guillermo Korn comienza las páginas preliminares con un recuerdo lejano pero discernible. Un amable bibliotecario, tras preguntarle sobre qué estaba investigando y habiendo recibido como respuesta el interés del estudioso respecto del asunto cultura y peronismo o intelectuales y peronismo, el bibliotecario responde con un gesto sobrador. Ah, un oxímoron. Se refería así a una contradicción en los propios términos, a un tema imposible o a una preocupación baladí. En efecto, ¿con qué objeto investigar un tema inexistente? Entonces, bueno, estas tres escenas, como decía, las traigo para problematizar algunos abordajes sobre esa relación entre peronismo e intelectuales. Por un lado, esa primera escena de Romano, cuando entra al debate, expresa una situación, una cuestión. No solo hubo intelectuales que analizaron desde afuera el peronismo, sino que hubo intelectuales peronistas, identificados con el movimiento, con el partido, con sus políticas, con sus ideas, o formando parte de algunos u otros de esos espacios. Y en este sentido, la segunda escena de la entrevista
que nos remite a esta idea que ya mencioné antes, ¿no? De cómo lo político consume todo, ¿no? Y también nos remite a una idea que Oscar Terán planteó en su clásico, ya hoy libro, Nuestros años 60, sobre el bloqueo tradicionalista, ¿no? Aquello que impone con su política represiva la dictadura de la Revolución Argentina, y que implicó, según el autor, que a partir del 66 se obturó el despliegue de la cultura, ¿no? Y a esto se sumó luego del 66 una progresiva y sostenida radicalización política que hacía casi obligatorio, en el caso de los escritores, dejar la escritura para pasar a la revolución, pasar de los libros a las armas. A esto también se refirió Piglia en una charla que mantuvo con Horacio Tarcus y que fue publicada como libro el año pasado. Y ahí Tarcus decía que los escritores en ese momento están hablando de abandonar la literatura y poniendo el foco específicamente en el gesto de Walsh y lo que observó durante esa entrevista que mantuvieron en 1970, lo define como una crisis literaria que atravesó a Walsh y que cómo resolvió Walsh esa crisis literaria pasando a la aventura, a la acción. Dice Piglia, en un momento determinado se va, se escapa para adelante, es decir, va definitivamente hacia la política. Y bueno, y por último esa escena entonces entre libros que nos permite pensar específicamente en las narrativas historiográficas sobre el peronismo y sobre su relación con los intelectuales, las prácticas intelectuales y la literatura. Entonces, retomando todas estas escenas, ¿no? Estos planteos, estas preguntas, ¿qué podemos decir sobre el tema que nos convoca, sobre cómo se estudió al peronismo de los 70 en estas cuestiones? ¿Qué dice la historiografía de los últimos 10 y 15 años sobre estos tópicos? Sobre la cultura de los años 70, que en un principio aparece sobre todo en las interpretaciones formuladas a partir del regreso de la democracia en 1983, como totalmente subsumida a la política, y no solo a la política, sino a la violencia política, ¿no? En relatos historiográficos que son parte de la violentología, esa clave de lectura que también señaló Omar Hacha en un trabajo de 2012, en el que hace referencia a esa clave interpretativa como la única posible para la época, ¿no? Son las operaciones a las que también se refirió el lunes Mora González Canosa cuando hablaba de cómo con estas operaciones sustraemos lo político, ¿no? De las prácticas y de las acciones de los seres humanos, que en definitiva sobre eso queremos indagar los historiadores, las historiadoras o quienes hacemos historia desde otras disciplinas. Entonces, en esta línea podemos preguntarnos qué y cómo se ha estudiado la relación entre intelectuales o peronismo, entre intelectuales y cultura impresa y peronismo, justamente haciendo hincapié que parecen temas casi inexistentes o por lo menos retaseados al análisis de las ciencias sociales y las humanidades. Y reflexionar sobre estas cuestiones nos lleva a otras. Por un lado, el diálogo con los clásicos, ¿no? Algo de esto también planteaba Analía en cuanto a los estudios sobre universidad. Aquí también en este campo propio de intelectuales o literatura tenemos nuestros clásicos, ¿no? Los trabajos de Altamirano, Peronismo y Cultura de Izquierda, o los propios sobre la historia intelectual o intelectuales, Nuestros años 60 de Terán, Intelectuales y Poder en la década del 60 de Silvia Sigal, un texto que Sarlo reprodujo en Punto de Vista, al que tituló Intelectuales, Escisión o Mímesis, o un clásico más reciente, de 2003, Entre la pluma y el fusil, de Claudia Hillman. O ¿Quién de nosotros escribió El Facundo?, del investigador de la Universidad de La Plata, José Luis de Diego, también del 2003. Y es importante siempre tener los clásicos presentes en nuestros estudios, porque muchos de los trabajos posteriores retoman, discuten o problematizan cuestiones que ellos plantearon. Y también para analizar el peronismo en los 70, reconocer los trabajos que estudiaron esta relación entre intelectuales y peronismo durante el peronismo clásico, primer peronismo, el trabajo de Flavia Fiorucci sobre intelectuales y peronismo entre el 45 y el 55, este trabajo que había presentado de Guillermo Korn, Hijos del Pueblo, El peronismo y sus intelectuales, de Georgiev,
Intelectuales y peronismo, de Silvia Sigal, que es un capítulo de uno de los manuales de Sudamericana, de principios de los años 2000. Además de los clásicos, otra cuestión que aparece cuando estudiamos estos temas, como tantos otros, es el de las periodizaciones posibles, ¿no? En muchos de nuestros abordajes tenemos presente siempre la idea de unos largos 60, ¿no? Esta idea de Solo, que remite a una periodización no determinada por lo cronológico, sino por los sentidos que podemos encontrar en una época y cómo a partir de allí podemos periodizarla. Entonces hay muchos trabajos sobre los largos 60 que podemos darle origen en el 55 y terminarlo en el 73 o en el 76. Estos 60 fueron el gran objeto clásico ya planteado por Terán, ¿no? Pero pensando en el tema que nos convoca, podemos pensar unos años 70 para analizar peronismo e intelectuales. ¿Tienen estos años 70 un sentido propio que podamos definir por la dinámica nacional y por la propia historia del peronismo? ¿Podemos pensar que esta especificidad de los 70 sea otra que la de una violencia política que lo tragó todo y que tampoco sea un lamento por la pérdida de autonomía en el arte? ¿No? Algunas cuestiones para pensar esa periodización propia de los 70. Y además, algo ineludible en estas cuestiones es definir algo que siempre se presenta complejo. ¿Qué entendemos por intelectuales? ¿Es un rol social? ¿Es un perfil cultural? ¿Son los representantes de una clase? ¿Son los trabajadores de la cultura? ¿Son mediadores entre culturas? ¿Son quienes desde su especificidad en algún área de la cultura intervienen en la esfera pública o son quienes producen sentidos y los ponen a circular? Bueno, hay muchas definiciones, hay tanto escrito sobre eso, ¿no? En este último caso, pensando de quienes ponen a circular determinadas representaciones sociales, ahí esto nos permite pasar del foco de las grandes figuras a los mediadores, ¿no? Figuras mediadoras como pueden ser docentes, libreros, editores, impresores, integrantes de grupos de estudio, militantes políticos o sindicales. Y esto nos lleva siempre en una relación encadenada a otra cuestión problemática hasta ahora, que es la de poner en relación al peronismo con la cultura impresa, algo que entiendo también ha sido retaseado en los estudios de las ciencias sociales y las humanidades, porque es una relación, la de la cultura impresa, siempre asociada a la cultura de izquierdas, no peronistas, por supuesto, ¿no? Lo impreso identificado como parte fundamental de la identidad de la cultura socialista. Regis Debray define como grafósfera al periodo que entre la creación de la imprenta por Gutenberg y fines de los años 60 del siglo XX, la grafósfera estuvo definida por el predominio de la razón sustentada en el apogeo del libro y la prensa gráfica, ¿no? Una gran era histórica anudada al ciclo vital del socialismo, porque la cultura del libro y lo impreso organizó las prácticas, la propaganda, la vocación pedagógica y la producción teórica de esta tradición política, del socialismo, ¿no? Nunca asociada a la tradición política del peronismo. Entonces, finalmente, esta relación entre peronismo, literatura, intelectuales, cultura impresa, ¿cómo podemos reconstruir trayectorias y ámbitos de sociabilidad por los que circularon figuras, ideas, libros, revistas, de peronistas, sobre peronistas, porque también hay una configuración de narrativas y representaciones del movimiento que forjaron una tradición a través de la cultura impresa, a través de la práctica intelectual. Entonces, contemplando algo de todas estas cuestiones que vengo trayendo, planteando las escenas, las preguntas, compartir un panorama sobre cómo se ha estudiado este vínculo. Y un primer punto para decir sobre esto es la necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Estudiar esto nos incita, es necesario hacerlo desde la historia, la literatura, la crítica literaria, las ciencias de la comunicación, la sociología, los estudios culturales, entre algunas de las disciplinas posibles.
Y entre las áreas de estudio podemos mencionar sobre figuras intelectuales, como señalaba Analía, sobre publicaciones periódicas y emprendimientos editoriales, y sobre la propia literatura. Entonces voy a dar algún panorama de textos, orientaciones, enfoques que también me sirven para la tesis en la que estoy trabajando, que tienen que ver con las lecturas que compartimos en el grupo de estudios sobre peronismo que coordina Sergio. En relación a los intelectuales, podemos identificar ciertas figuras que fueron retratadas a través de la categoría de trayectorias intelectuales, como también refirió Analía sobre el libro de Sandra Carli, ¿no? En este sentido, en esto que vengo analizando, podemos mencionar los últimos trabajos de Valeria Caruso. En su tesis doctoral, ella indaga sobre la conformación de la izquierda peronista como una cultura política. Y a partir de eso, analiza trayectorias político-intelectuales y publicaciones a través de las que se forjó esa cultura política, ¿no? La de la izquierda peronista. Señala especialmente dos trabajos, dos trayectorias. Una sobre Raimundo Ongaro y otra sobre Alicia Eguren. Con respecto a Ongaro, Valeria lo califica como un intelectual para la liberación de las masas, una figura central del sindicalismo combativo que generó nuevas formas de concebir el accionar sindical y político de los trabajadores durante los 60 y 70, a través de su actuación principalmente en la Federación Gráfica Bonaerense, ¿no? Que reunía a los gremios de los gráficos, muy, muy importante en este periodo, asociada, vinculada al peronismo de base, hasta la función de Ongaro, la que desempeñó como secretario general de la CGT de los argentinos entre el 68 y el 69. También ámbitos muy interesantes por los emprendimientos culturales, por las figuras intelectuales que circularon por ahí, ¿no? Con respecto a la otra trayectoria que mencionaba, la de Alicia Eguren, Valeria la aborda discutiendo con varios sentidos previos construidos sobre la figura de Eguren, como la que la contempla bajo la categoría de pareja militante, una idea que obtura el análisis sobre la trayectoria previa de Alicia Eguren, previa a conocer a Cook, ¿no? Y a la vez obtura el despliegue de su propio capital político e intelectual, con el que Alicia buscó posicionarse en la izquierda peronista, a la que contribuyó a forjar a sí mismo, ¿no? Ese capital que desplegó durante toda la proscripción y luego de la muerte de Cook en 1968. Por otro lado, también traigo el trabajo de Anabela Aguilini, que estudió las cátedras nacionales en su tesis, y la relación entre universidad y política en los años 60, poniendo el foco en la trayectoria de Roberto Carri, un sociólogo, una figura muy importante de las cátedras nacionales que mencionaba Analía antes, y representante del impulso por crear una sociología nacional, ¿no? Que impugnaba a la sociología científica de la etapa anterior, además anudando producción de conocimiento científico y lucha por la liberación nacional, ¿no? Una figura central, entonces, Roberto Carri, de esta renovación de la sociología, vinculado primero al peronismo de base y luego a Montoneros. Otra figura de las cátedras nacionales, en este caso una mujer, que es abordada por Juan de Naday en un trabajo de 2013, Amelia Podetti, a la que califica como una trayectoria olvidada de las cátedras nacionales, y representante de la corriente filosófica del grupo, ¿no? De Naday señala, además, que otra particularidad de la figura de Podetti por su pertenencia a la ortodoxia peronista y a su vinculación con Guardia de Hierro. Entonces aquí hay algunos trabajos que mencionan trayectorias y un último muy reciente de Sergio Friedemann sobre la figura de Rolando García. Y a través de la participación científico en revistas como Ciencia Nueva, de la que después vamos a hablar, y del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista, da cuenta de su desempeño político y profesional en los 60 y 70, de su integración al peronismo y su acercamiento a Montoneros. Entonces es otra figura interesante para abordar, ¿no? Esta relación entre intelectuales, producción de conocimiento, peronismo. Bien, en cuanto a publicaciones teóricas, publicaciones periódicas, las revistas especialmente se han vuelto objetos de estudio privilegiados en los últimos años,
abordadas desde distintas disciplinas, desde distintos enfoques y desde dos aristas, ¿no? Por un lado, ¿qué nos permiten las revistas, ¿no? Que como historiadores, como cientistas sociales, nos acercamos a una revista porque allí podemos indagar ideas, posiciones expresadas en sus páginas, pero también podemos, a partir de la lectura, reconstruir itinerarios, identificar grupos, ¿no? Grupos que animaron esa publicación, y también las disidencias internas que vemos a veces en las revistas a partir de enfrentamientos que hacen que cierto grupo se vaya de la revista y cree una nueva publicación, ¿no? Entonces, estudiar las revistas nos acercan a construir un mapa del mundo intelectual de una época. Y dentro de las publicaciones periódicas, a la vez, podemos diferenciar la prensa gráfica, las revistas políticas de grandes tiradas, por ejemplo, los grandes semanarios de los 60 y 70, las revistas propiamente militantes o las literarias y político-culturales, ¿no? Entonces, acá voy a empezar a compartir algunas, refiriéndome a trabajos clásicos, ¿no? Acá algunas revistas militantes, este trabajo que podemos decir ya es clásico, de Daniela Slipak, las revistas Montoneras, de 2015, donde ella presenta un panorama que incluye a revistas como El Descamisado, La Causa Peronista, Evita Montonera y Puro Pueblo. Por ejemplo, esta Puro Pueblo, que respondía a una columna disidente, ¿no? Dentro de Montoneros. Entonces también es interesante ver esas disidencias al interior del propio movimiento, al interior, en este caso, de Montoneros. Otro libro importante sobre la revista que está ahí, Cristianismo y Revolución, es el de Esteban Campos, de 2016, en el que analiza las prácticas discursivas y las redes de comunicación de una experiencia que sería central para la organización de Montoneros, ¿no? En ambos casos, Slipak y Campos, a través del estudio de estas revistas, reconstruyen experiencias y operaciones simbólicas mediante las cuales la organización, Montoneros, fue forjando su identidad política. Ahí pasamos a otro grupo de revistas militantes y tomo como referencia los trabajos de Mariela Stavale, que estuvo participando ayer también del encuentro. Son muy ricos sus trabajos porque presentan las diversas aristas desde las cuales se pueden analizar estas revistas. Militancia peronista para la liberación y De frente con las bases peronistas. Y todos esos trabajos los reunió en un libro reciente que se llama Un peronismo alternativo para la revolución, la experiencia política y editorial de las revistas Militancia y De frente. Se publicó en el 2003, se puede acceder en internet, descargarlo gratuitamente, es parte de los libros de la buena memoria que edita la Universidad de General Sarmiento. Y ahí Stavale identifica a estas dos publicaciones como parte de lo que llama la constelación alternativista, ¿no? Son revistas de grupos no alineados con Montoneros ni con la JP, dirigidas, como señalamos ahí, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, expresión del peronismo revolucionario y de base, ¿no? Entonces, para Stavale son representantes de la articulación entre una identidad peronista y revolucionaria, también influenciada por un marxismo nacional y tercermundista, a las que la autora ubica en la nueva izquierda argentina, ¿no? Las considera actores políticos muy importantes de la época, y además reconoce esta particularidad de que ambas revistas fueran publicaciones independientes de las agrupaciones hegemónicas de la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿no? No estaban vinculadas a partidos armados ni a las agrupaciones hegemónicas. Y además este trabajo de Stavale me parece muy rico, muy significativo, porque presenta un gran estado, un sólido estado de la cuestión, un estado del arte sobre este tema, y además aborda las cuestiones metodológicas, los desafíos teóricos metodológicos que implica tomar a las revistas como objeto de estudios, ¿no? Así que quien esté interesado en estos temas y estudie revistas puede leer este trabajo de Stavale, que es muy rico en ese sentido. Otro trabajo de Stavale, pero en este caso Santiago, también de la Universidad de La Plata, sobre la relación entre peronismo, socialismo y revolución a través del abordaje de las revistas Pasado y Presente y Nuevo Hombre, ¿no? Ahí
comparte una imagen de pasado y presente que tuvo 2 épocas. ¿Y cuál fue la postura de estas revistas ante la apertura democrática del 73? ¿No? Eso analiza Santiago Estaval en un artículo. Y también las identifica como revistas de la nueva izquierda, ¿no? Porque estos trabajos son deudores de una categoría impulsada hace varios años por trabajos dirigidos por María Cristina Torti, ¿no? Y en relación a eso, una publicación que también mencionó Mora González Canosa el lunes, bastante reciente, una publicación colectiva dirigida por Cristina Torti y Mora González Canosa, que reúne trabajos que analizan y revisan esta categoría de nueva izquierda, ¿no? Analizan su productividad, debaten sus usos, para abrir la discusión con otros grupos, otros ámbitos que estén estudiando la historia reciente. Así que también es un libro al que se puede acceder por internet y es muy interesante. Por otro lado, en estos ámbitos de la circulación de lo impreso, un trabajo interesante es sobre esta publicación que ven acá en el medio, El Diario de los Chicos, que fue estudiado con trabajos también recientes del año pasado, 2023 y 2024 por Lucía Batista y Daniel Badenes. Estudiaron entonces El Diario de los Chicos, que fue una publicación dirigida a estudiantes de sexto y séptimo grados de las escuelas primarias públicas de todo el país, y que había comenzado a distribuirse entre octubre y noviembre de 1973, como parte de las actividades del Departamento de Comunicaciones Sociales del Ministerio de Cultura y Educación a cargo de Jorge Tayana, ¿no? Acá vemos también la diversidad de posibilidades de estudio de las políticas públicas del 73, ¿no? Como mencionaba antes Analía, las políticas universitarias, en este caso las políticas comunicacionales, de las cuales este diario es uno de esos productos, ¿no? Y después también recuperar la politicidad de la derecha peronista, ¿no? Como también señalaban en los encuentros de esta semana. Y en este caso, los estudios de Juan Luis Besoqui, de la Universidad de La Plata, dedicados justamente a estudiar las figuras, los ámbitos de sociabilidad, los impresos de la derecha peronista, específicamente en un artículo sobre el caudillo de la tercera posición, que es esta revista que está a la izquierda, que salió publicada entre el 73 y el 75, a la que Besoqui caracteriza como representante de un nacionalismo populista de derecha, ¿no? Bien, y acá también la referencia a cuestiones que ya introdujo Analía, ¿no? De revistas que toman la temática universitaria de los 70, la relación con el peronismo, y también recogen experiencias de años anteriores, ¿no? Nicolás Dipp estudió también estas revistas, tanto Envido como Antropología de Tercer Mundo, para ver estas cuestiones, ¿no? Él en este caso focaliza en la temática universitaria, pero un trabajo anterior, de 2012, de Mariana Pozzoni, que analiza la revista Envido y la identifica como perteneciente al movimientismo, ¿no? A esta idea de quienes ante las elecciones, bueno, las consideran a las elecciones del 73 como con una lógica instrumental, ¿no? Y formar parte de eso justamente considerando al peronismo como un movimiento, ¿no? Y estudiar esta revista, Envido, a Pozzoni le permitía complejizar ciertas lecturas sobre los primeros años 70, ¿no? Y justamente identificar las tensiones que había también dentro de Montoneros, y que llevaron después a una fractura y que dieron lugar a la creación del espacio de lealtad, ¿no? Con respecto a la antropología del tercer mundo, también hay trabajos ya clásicos de Barletta y Lenzi del 2001, donde analizan el proceso de peronización que vive la revista. Y eso lo podemos ver a través de una marca gráfica, ¿no? La revista pasó del subtítulo Revista de Ciencias Sociales a Revista Peronista de Información y Análisis. Es decir, estas cuestiones, ¿no? De la materialidad de las revistas, de los epígrafes, de los títulos y subtítulos, de los cambios que podemos encontrar, también nos van diciendo mucho de la historia del peronismo, de las crisis internas, ¿no? De los grupos, de los pasajes.
Y acá vuelvo a esta placa porque me voy a referir a un trabajo de Florencia Fireman, que desde las ciencias de la educación analizó la revista Ciencia Nueva, publicada entre el 70 y el 74. Ella describe al equipo editorial de esta revista como un periodismo científico militante, ¿no? que a través de la producción del conocimiento científico y de la información sobre las condiciones de producción de ese conocimiento, expresaron un posicionamiento antiimperialista y también vivieron un proceso de peronización, ¿no? En este caso también la vinculación con la figura de de Rolando García, que estudia Sergio y que mencioné hace un rato. Y cuando estudiamos peronismo, también es importante considerar no solo estudiar sus revistas, sino también buscar peronismo en las revistas de la época, en otras, incluso en las tiradas masivas y de orientación comercial, ¿no? Como algunas que ilustro acá. Hay un libro muy interesante que publicado en el 2021 con un abordaje desde las ciencias de la comunicación. Es un libro dirigido por Marcelo Borrelli que se llama Las revistas políticas argentinas, desde el peronismo a la dictadura, 1973-1983. Ahí, desde la confluencia entre la historia y las ciencias de la comunicación, se analizan las líneas editoriales de algunos semanarios, de estos grandes semanarios de los años 70, Extra, Cuestionario, Panorama y Redacción, entre otros, ¿no? Los autores consideran a estos semanarios como actores políticos con capacidad de ejercer influencia en la opinión pública y en los mismos partidos políticos, ¿no? Entonces, a través de un análisis del discurso, analizan las editoriales, los editoriales, y qué posición tomaron estas revistas ante el gobierno del 73, primero de Cámpora, luego de Perón, ante el pacto social, cómo iban caracterizando las medidas del gobierno. Y para los autores, las páginas de estos semanarios permiten ilustrar sobre ciertos aspectos de la realidad nacional comúnmente excluidos o tratados superficialmente por la prensa diaria, ¿no? Entonces, acá ese libro de Borrelli con diversos trabajos sobre estos semanarios también es muy interesante para ver desde el periodismo cómo se abordó la llegada del peronismo al poder. Otro libro muy interesante que se publicó el año pasado, desde el campo de la comunicación, es uno de Mariano Zarowski, que se llama Allende en la Argentina, intelectuales, prensa y edición entre lo local y lo global, 1970-1976. En este libro, Zarowski aborda la experiencia de la Unidad Popular chilena, pero la concibe como un mirador desde el cual analizar las propias experiencias políticas locales de principios de los 70, especialmente los gobiernos de Cámpora y del propio Perón. Y el autor parte de una pregunta. ¿Qué sentidos movilizó la experiencia socialista encabezada por Allende en Argentina? Y para ello, para ir respondiendo a esa pregunta, analiza diarios, semanarios, revistas culturales y emprendimientos editoriales que para él hicieron de Chile un prisma para descifrar la realidad argentina. Y también una cantera, una fuente de argumentos para defender posiciones en la política local, especialmente porque la experiencia chilena reactualizaba la discusión sobre la vía al socialismo y el papel de la violencia en los procesos revolucionarios. Además, es muy rico el análisis que va planteando con imágenes de las revistas, de los libros, de las editoriales, porque lo que sostiene Zarowski es que la gran experiencia que tenía Argentina en el campo de la producción simbólica, en la circulación de impresos, se constituyó en una plataforma muy eficaz para difundir la experiencia chilena y difundirla por toda la región, ¿no? Esto se hizo a través de la circulación de impresos y de mediadores culturales, ¿no? En relación a esta definición de intelectuales que planteaba al principio. ¿Quiénes eran estos mediadores culturales? Gente vinculada a la política, la edición, el periodismo y las artes. Había traído varias cosas de este libro, pero no me quiero extender, pero es muy interesante, por ejemplo, el análisis del diario La Opinión, porque La Opinión jugaba mucho a
comentar los sucesos de Chile para plantar su posición sobre la política local, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego del golpe que derroca a Allende el 11 de septiembre del 73, cuando en Argentina se desarrollaba la campaña electoral que daría el triunfo a Perón el 23 de ese mismo mes, la Opinión publicaba 2 días antes unas declaraciones del acto de cierre de campaña, y leo textual. Perón afirmó que ante el ejemplo chileno deberíamos poner las barbas en remojo. Es decir, la Opinión elegía un fragmento del discurso referido a la experiencia chilena que le permitía sentar su posición y dar cuenta del enfrentamiento que veía entre la izquierda y la derecha del peronismo, ¿no? Entonces Sabrowski ve cómo hay un prisma ahí, se observa la experiencia chilena para dar cuenta de la política argentina, y de un modo oscilante. Chile primero fue un proyecto a imitar, pero después del golpe del 73, Chile se volvía una lección a tener en cuenta, ¿no? Hay algo común en estas revistas, un rasgo común que identifican los estudios, es que hay una formulación de un interrogante, tanto en los grandes semanarios como en las revistas militantes, que apuntan a distintos públicos. Hay una pregunta central de todas, que podría resumirse en ¿qué posición adoptar frente al regreso del peronismo al gobierno en 1973? De alguna manera, todas las revistas se hacían esta pregunta. Y por último, abordar una relación específica del peronismo con la literatura. Y aquí también me remito a una de las escenas que había traído al principio, específicamente al libro de Omar Acha, Peronismo de imprenta, comentarios sobre literatura y política, que publicó el año pasado, donde aborda los desafíos de pensar y plantear la relación entre peronismo y literatura, problematizando esa relación y preguntándose si efectivamente es una relación tan difícil. Para ello propone verla desde una política de la literatura. Y algo muy interesante de este libro es que también nos acerca a reflexionar sobre los modos de representación y escritura del pasado, ¿no? Algo que nos atañe a los que nos dedicamos a estas tareas historiográficas, ¿no? Por un lado, la literatura, asociada a la creación, a la libertad de la imaginación, y por otro lado, el discurso propiamente historiográfico, a las constricciones propias de la narración historiográfica, ceñida por el trabajo en archivo y por un determinado tipo de aproximación a lo real, que es una aproximación diferente a la que propone la literatura, ¿no? Entonces va jugando entre esos dos registros, por eso es muy interesante. Y entonces para ello el libro toma 2 cuestiones, ¿no? Elige para analizar la literatura un texto que publicó Aurora Venturini, que ahora es una escritora seguramente conocida por su libro Las Primas, que salió producto de un concurso que ella gana a los 80 y pico de años de edad, ¿no? Pero Acha toma un texto de ella publicado en 1969 que se llama Pogrom del Cabecita Negra. Un texto autoeditado, la misma Venturini lo imprimía, y ajeno a los circuitos culturales de la época, ¿no? Pero Acha lo toma porque le permite analizar ahí la imaginación literaria asociada al peronismo, porque Venturini plantea una ficción donde aparece un mundo popular desigual, una infancia castigada, sufrida, ¿no? Algo que también aparece en las películas de Leonardo Fabio. Entonces, leyendo ese texto de Venturini, Acha va analizando los cambios que introdujo la emergencia del peronismo en la literatura, no solo en los modos de producirla, sino en los modos de leerla, ¿no? Cómo generó un parteaguas en las historias de la literatura argentina, en los cánones, ¿no? Y por otro lado, otra arista que tiene este libro es esta relación que veíamos entre los registros de los discursos historiográficos y la literatura, el lenguaje literario. Y leo algo que dice Acha en este sentido. La literatura puede restituir imaginativamente las experiencias posibles de los actores,
las incertidumbres de lo real, la tonalidad de un tiempo vivido, la importancia de las vías muertas y los caminos tronchados. Y esto también me remitía a algo que planteó Mora González Canosa al principio, ¿no? de estos encuentros, esto de la posibilidad de estudiar aquellos proyectos fallidos, los que no fueron, los que fracasaron, pero que en su momento tenían la potencialidad de ser algo, de hacer historia, ¿no? Entonces a veces esos proyectos son olvidados, no son estudiados, y sin embargo ahí, internándonos en esos momentos, podemos analizar las alternativas que tenían los actores, por qué eligieron lo que eligieron, esto que señala Hacha, ¿no? Tratar de inmiscuirnos en las incertidumbres de lo real que vivían en esos momentos. Entonces me parece muy importante también esto para pensar la relación entre la historia del peronismo y su escritura. ¿Cómo escribimos la historia del peronismo? Y específicamente en la cuestión de hoy, ¿cómo escribimos sobre la relación entre los peronistas o entre el peronismo y los intelectuales, ¿no? Y cito otra vez a Hacha. Para el quehacer de la historiografía del peronismo, esta discusión sobre literatura provee algunas sugerencias prácticas. Siempre es posible narrar diversas historias en una misma historia. Incluso se debería intentar hallar las múltiples historias que habitan en la complaciente unidad de la historia del peronismo en tal lugar y en tal periodo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que trae muchas claves de lectura interesantes. Voy a ir cerrando acá por el tiempo, y la verdad que lo importante es abrir el debate, el intercambio, las preguntas. Así que solo paso rápidamente algunas otras publicaciones, ¿no? Esto que decíamos, hay distintos géneros dentro de las publicaciones periódicas. Acá, órganos institucionales, el periódico de la CGT de los argentinos, el órgano institucional de la Federación Gráfica Bonaerense, ese ámbito que yo les dije que era muy interesante analizarlo, acercarnos, porque era un ámbito cultural, ¿no? Ahí, por ejemplo, se presentó en 1973 Libro de Manuel, la novela política de Cortázar, ¿no? Ahí vemos la presentación en la que estuvo presente el padre Carlos Mujica, estuvo también Jerónimo Podestá, ¿no? Y además ahí también podemos ver una relación entre peronismo y cultura o intelectuales, porque la Federación Gráfica Bonaerense siempre promovió una política de las bases, ¿no? El peronismo de base contra lo que ellos llamaban la burocracia sindical. Y por último, ahora sí, otra vez 3 momentos, ¿no? De un documento central de la tradición político-cultural del peronismo, ¿no? Son las diferentes ediciones de Operación Masacre, como desde presentaciones, unas salidas en lo que podríamos decir folletín, ¿no? Por entregas en la revista Mayoría, en mayo y julio del 57, pasa a la publicación Libro en noviembre de ese mismo año, y todas las reescrituras y reediciones que vivió, ¿no? Todas las operaciones de reescritura que hizo Walsh sobre su propia obra, la última edición fue de septiembre del 73, ¿no? Esa fue la última edición en vida de Walsh, que tenía la reescritura que él había hecho en el año 72. Así que bueno, cierro y me quedo con un montón de cosas, pero bueno, como decía, la invitación es a que compartamos, charlemos. Muchas gracias, Cecilia. La verdad que dejaste planteadas preguntas súper interesantes. Bueno, a mí personalmente me cuesta mucho mantenerme en el rol de coordinador con estos temas porque están muy cerca de mis investigaciones también, así que la verdad es que estuvo súper interesante. Los vínculos también con la exposición de Mora González Canosa del día lunes, que trajo el concepto de politización para pensar. Me parece que justamente de lo que se trata es de repensar ciertas categorías, ciertos conceptos, problematizarlos, y problematizar también la literatura clásica y actual que aborda estas temáticas, porque en efecto yo creo que hay
un peso significativo de ciertos estudios clásicos como los que fueron nombrando ustedes hoy, como los de Terán, Sigal, Sarlo y demás, que hicieron de la relación entre universidad y política una relación muy particular, con ideas como las de politización, que tiene que ver de alguna forma con suponer que hay ámbitos que podrían no ser políticos, y entonces qué efecto genera la politización y la radicalización política de los años 60 y 70, y también esta idea de que hay algunos proyectos políticos que fueron derrotados, que traía recién Cecilia, y que no han sido estudiados, creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con que si sobresale la idea de que hubo una excesiva politización de ciertos ámbitos, entonces parecería que no hay nada específico para analizar en términos, por caso, de política universitaria, de políticas literarias o de políticas culturales. En ese sentido, creo que es interesante repensar y volver a problematizar esas categorías y esos estudios clásicos, porque están hechos también por actores que eran protagonistas de esos ámbitos que estudiamos, ¿no? Como dice el antropólogo Sergio Visakowski, somos nuestros propios nativos, ¿no? Estamos, al estudiar la universidad, nos estamos estudiando también a nosotros mismos. Así que bueno, quiero abrir ahora la posibilidad de hacer alguna pregunta, aunque no nos queda mucho tiempo. Quedamos medio cortos de tiempo, lamentablemente, pero podemos hacer alguna que otra pregunta o intervención. Bueno, Analía traía ya, a ver, Erwin está comentando que pueden abrir el micrófono. Yo sigo hablando, no hay problema, si nadie se anima, no. Decía que Analía traía el libro de Sandra Carli y también la idea de frontera, así que aprovecho para pasar un chivo. Y es que pronto va a salir un nuevo libro compilado por Sandra Carli, titulado Las fronteras de la universidad pública, una edición de Claxo en conjunto con el Instituto Gino Germani, que va a ser también de descarga gratuita, y es un trabajo colectivo que hicimos en el equipo que coordina ella, donde en mi caso particular avanzo también sobre el estudio sobre Rolando García, a partir también del concepto de frontera, que es a lo que invitaba este libro, y justamente invito ahí a pensar la relación entre universidad y política como una frontera, ¿no? Y como tal, una frontera que es porosa, que tiene pasajes, hibridaciones, y que son los propios actores también los que van delimitando cómo es esa relación entre universidad y política. Por eso me parece que se puede pensar la categoría de politización como una construcción que realizan los propios actores universitarios, y sobre todo después de los años 80, ¿no? Analía traía el trabajo de Cano, si no me equivoco, donde aparece esta idea. Bueno, en efecto es a partir de los años 80 que sobre todo aparece una mirada crítica y autocrítica respecto del pasado sesentista y setentista, y entonces estas categorías como politización o también partidización de la vida universitaria vienen de alguna forma a proponer una mirada normativista respecto de cómo debería ser la vida universitaria, ¿no? En general debería ser no tan politizada, no tan excesivamente politizada como fue en los años 60 y 70, ¿no? Esta es la pregunta que de algún modo queda planteada. Bueno, pueden también, Analía, Ceci, retomar si quieren, ya que no hay preguntas, comentarios. Algo que les haya quedado en el tintero. Yo le hago una consulta a Analía. En la trayectoria de Mignone, vos ¿cómo explicás al subsecretario de Educación de Onganía, luego autor de los libros de ERSA y fundador de
de Luján. ¿Cómo es ese paso? Bien, bueno, la verdad que yo al estudiar la Universidad Nacional de Luján, desde hace ya muchos tiempos me encuentro, ¿no?, con el rol que ocupó Mignone en el proyecto de creación de la Universidad de Luján, en el que él se incorpora más tardíamente, ¿no?, porque en Luján se crea la llamada Comisión Pro Universidad Nacional de Luján en el año 69, y él no podía ser parte de esa comisión porque en ese momento estaba en este cargo en educación. Pero bueno, cuando él deja ese cargo en educación como subsecretario, se incorpora a lo que ya era la Comisión Pro Universidad, Comisión Nacional Pro Universidad, porque el Ministerio de Cultura y Educación había exigido ante el inicio de creación de nuevas universidades que las comisiones pro universidades tuvieran una nueva conformación, no solo con actores locales, sino con representantes de ministerios nacionales, de gobierno provincial y sobre todo de especialistas en educación. Y es ahí cuando Mignone en el 71 se integra a esta comisión y redacta buena parte, cuando yo digo que redacta buena parte del estudio de factibilidad que da origen a la Universidad Nacional de Luján, él redacta lo que va a ser la parte de las carreras, lo que va a ser, por ejemplo, el régimen académico y demás. Por eso digo que cuando yo estudio en la Universidad de Luján me encuentro con Mignone protagonizando desde distintos lugares diferentes momentos. Lo que pasa es que la historia, podríamos decir, política de Mignone tiene muchos momentos. Yo me refería hace un momento a que él estuvo a cargo área educativa siendo muy joven, ¿sí?, en provincia durante el primer peronismo, entre el 49 y el 52. Después él va a adoptar una posición claramente antiperonista después del 55, o en esos años en los cuales él se va, ¿no?, del área educativa de provincia, entre el 52 y el 56. Hablando de publicaciones, Cecilia, él compra un periódico que se llamó La Voz de Luján, y la verdad que los editoriales los escribía él, y es bien interesante para ver el pensamiento de Mignone, ¿no?, en ese momento, que era un posicionamiento más alejado del peronismo. No diría ese antiperonismo rabioso de muchos actores del 55, pero sí estaba, digamos, enmarcado en ese lugar. Él después se va a Washington, como yo les decía, para trabajar en la OEA, coordinando un programa de becas para América Latina. Tiene la posibilidad, ¿sí?, de conocer personalmente a Perón en España, y eso nuevamente, ¿sí?, lo trae a las filas del peronismo, por decirlo de alguna manera. De hecho, él se afilia al Partido Peronista en el año 72. Entonces, Darío, de alguna manera es un pasaje, ¿no?, por la vida de Mignone, digamos, por distintos momentos políticos. Y de hecho es muy notorio en estos manuales que vos decís, cuando él estuvo como subsecretario de Educación durante los gobiernos de la Revolución Argentina, cuando vos lo lees a Mignone tiene ese vocabulario político tan propio del desarrollismo, por decirlo de alguna forma. Y ahora lo lees a Mignone a partir del 73, en sus comunicados de la universidad, en resoluciones, etcétera, etcétera, y su vocabulario político claramente es el vocabulario político del peronismo, ¿no? Entonces ahí la verdad que es, hablando de trayectorias, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, Mignone condensa en su vida política, pero también como un actor importante en la educación, diferentes momentos y cambios, ¿no? Creo que un gran pragmático, ¿no?, en su derrotero político y también en áreas educativas. Y creo, perdón, acá, esto es más una hipótesis y algo a explorar. Creo que hay un hilo conductor en toda la vida de Mignone. Si bien hay tantas diferencias, hay un hilo conductor que fue su militancia católica.
por eso, digamos, en las políticas educativas y en el rol que ocuparon determinados actores católicos en la vida política y en las políticas educativas, sobre todo, me parece que ahí hay una red relacional, una red de relaciones, ¿no?, que le permitió el pasaje por estas distintas dependencias educativas e incluso sostenerse en la Universidad Nacional de Luján después del 74, cuando muchas universidades fueron intervenidas, muchos rectores fueron desplazados, ¿no? Como bueno, bien lo estudió también Sergio para el caso del rectorado de Puiggrós en la UBA, y no es el caso de Miñones. Gracias, Ana. No, por nada, Darío. Gracias. Una preguntita para Cecilia y cerramos. Porque venimos hablando también de las políticas públicas en el 73 y el otro día, ayer, charlamos sobre las políticas económicas, sobre la política exterior. Analía trae el tema de las políticas universitarias. ¿Podemos pensar, ¿podemos pensar las políticas? Vos hablaste de las políticas de la literatura. ¿Podemos pensar desde las políticas públicas un Estado presente en términos editoriales, literarios? Bueno, ahí en relación a lo que preguntas, una de las iniciativas fue el Diario de los Chicos, ¿no? Pero también hay desde distintos grupos la idea de promover un Estado editor, ¿no? Pero esto tiene que ver con una concepción global de la cultura, de la educación, y rondan alrededor de la defensa y promoción de la cultura popular, ¿no? Asociado al léxico, como antes lo decía Analía también, ¿no? De la época, esa concepción antiimperialista, de revertir los modos en que fue narrada la historia argentina, por ejemplo, ¿no? Revertir lo que ellos llamaban la mirada liberal, oligárquica. Entonces, bueno, en el caso de la figura que estudio yo, que es Aníbal Ford, hay proyectos, hay un impulso de que el Estado asuma un rol editor, ¿no? Que el Estado pueda desplegar una política de publicaciones pensando en los manuales de escuela, en cuadernillos hechos por profesionales de la historia o de disciplinas anexas que planteen otra historia argentina, ¿no? Entonces hay proyectos que acompañan la idea de una nueva política cultural. En ese sentido. Por eso también ahora no tuve tiempo, pero otro campo importante de estudios para hacer conversar con el campo de los estudios sobre peronismo es el del libro y la edición, ¿no? Un campo que tiene mucho desarrollo en los últimos años, al igual que el de las publicaciones periódicas, y donde hay trabajos sobre el primer peronismo. Hay uno muy importante de Alejandra Giuliani, sobre las políticas editoriales entre el 38 y el 55, ¿no? Y analiza muy bien la relación entre las casas editoras y los actores estatales, y cómo se posicionaron ante el peronismo para negociar, pedir, ¿no? Y se fue así consolidando una cámara, la Cámara Argentina del Libro, que surge en el 38, ¿no? Ahí Giuliani aborda todo ese proceso de un modo muy interesante. Estaría buenísimo un estudio así o estudios así para la relación entre política y edición en los 70, específicamente en relación al gobierno peronista, porque no existen. Darío tiene trabajos sobre editoriales también muy ricos, así que creo que ahí hay una vacancia, ver qué pasa en el mundo editorial en relación al Estado y a las políticas públicas con el mundo de la edición, ¿no? Dialogar con los estudios sobre peronismo. Muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que agradecerles enormemente a Analía y Cecilia por haber compartido estas exposiciones tan preparadas, ¿no? Tan concienzudamente elaboradas. Nos nutren muchísimo y también jerarquizan estos encuentros que estamos proponiendo, así que estamos muy agradecidos. Y anunciar entonces que seguimos mañana con la temática género y peronismo con Karin Gramático y Valeria Caruso. Así que quienes quieran participar, recuerden que se tienen que inscribir en el portal de la Semana UNIPE.
Muchísimas gracias a todos y todas. Y nos estamos. Gracias. Gracias, María. Gracias, Cecilia. Gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.